vamos a tratar el ángulo de referencia. El ángulo de referencia es un ángulo que se forma con el lado terminal del ángulo original y el eje de las abscisas. Para representarlo vamos a utilizar la letra griega teta y como subíndice le vamos a escribir la letra R mayúscula. Este ángulo de referencia cumple dos características muy importantes. Siempre es agudo y siempre es positivo. Entonces, al ser agudo, el ángulo de referencia es mayor de 0 grados y menor de 90 grados. Esas dos características son las de nuestro ángulo de referencia. Para todo ángulo, no importa el cuadrante donde esté, siempre va a tener un ángulo de referencia. ¿Por qué es importante este ángulo? Porque solo a través de él podemos obtener las razones trigonométricas dentro del triángulo rectángulo. Y vamos a explicar cómo obtenemos nuestro ángulo de referencia en cada uno de los cuadrantes. Primeramente, entonces, trazamos nuestro plano cartesiano. Y sobre él trazamos un ángulo que pertenezca al primer cuadrante. Los cuadrantes, recordamos que se enumeran en sentido contrario a las manecillas del reloj, puesto que son ángulos positivos. Así pues, tenemos primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Bueno, comencemos por trazar un ángulo del primer cuadrante. Entonces, su lado inicial, ese es un ángulo que corresponde al primer cuadrante y lo vamos a representar también con la letra del alfabeto griego teta y con un subíndice con el cuadrante al que pertenece. Su ángulo de referencia, como cumple las características de ser agudo y positivo, en el primer cuadrante nuestro ángulo de ahí es igual al ángulo de referencia. Entonces, el ángulo del primer cuadrante es igual al ángulo de referencia. Pasemos con el segundo cuadrante. Trazamos igual nuestro plano cartesiano y ahora trazamos un ángulo que pertenezca al segundo cuadrante. Este ángulo va a tener su lado inicial sobre el eje de las abscisas y el lado terminal sobre el segundo cuadrante, de tal forma que entonces el ángulo del segundo cuadrante lo tenemos aquí. Lo vamos a representar entonces con la letra del alfabeto griego teta y el subíndice. Nuestro ángulo de referencia, como definimos en un principio, es el que se forma con el lado terminal del ángulo original, que en este caso es este, y el eje de las abscisas, de tal manera que nuestro ángulo de referencia es este. Cuando estemos en el segundo cuadrante. Vamos a escribirlo aquí. De tal forma que vamos a obtener una fórmula como esta para determinar nuestro ángulo de referencia, pero ahora en el segundo cuadrante. Como observamos en la figura, para obtenerlo, tomamos como referencia el ángulo de 180 grados. Entonces, escribimos 180 grados menos nuestro ángulo
original. Y esa es la fórmula que vamos a utilizar para poder determinar nuestro ángulo de referencia del segundo cuadrante. Bueno, continuemos con el del tercer cuadrante. Nuevamente trazamos nuestros ejes para determinar el plano cartesiano y trazamos nuestro ángulo que ahora pertenezca al tercer cuadrante. El tercer cuadrante recordamos que es el que localiza en esta área. Su lado inicial, en donde son 0 grados, su lado terminal en este tercer cuadrante. Marcamos el ángulo. Que es el del tercer cuadrante. Y nuevamente por nuestra definición de ángulo de referencia, sabemos que es el que se forma con el lado terminal del ángulo original y el eje de las abscisas, de tal forma que el ángulo de referencia es este. Y ya como podemos observar claramente en nuestra figura, ¿cómo entonces podemos obtener esta medida? Entonces, nuestro ángulo de referencia va a ser igual a el ángulo del tercer cuadrante menos 180 grados. Y de esa forma tenemos ahí nuestra tercera fórmula para determinar el valor del ángulo de referencia cuando éste se encuentre en el tercer cuadrante. Y finalmente trazamos nuestro plano cartesiano para obtener el que se encuentra en el cuarto cuadrante. Este ángulo que se encuentra en el cuarto cuadrante, como los anteriores, pues tiene su inicio en el eje de las abscisas, positivos en 0 grados, da la vuelta y su lado terminal entonces pertenece al cuarto cuadrante, de tal forma que nuestro ángulo original es este. Igual lo denotamos con la letra del alfabeto griego, subíndice el cuadrante al que pertenece, y por definición de ángulo de referencia es el que se forma con el lado terminal y el eje de las abscisas. Entonces, para nuestro cuarto cuadrante, el ángulo de referencia queda aquí. Para su fórmula, entonces tenemos ángulo de referencia va a ser igual. Recordamos que la vuelta completa son 360 grados, entonces tenemos que a 360 grados le vamos a restar el ángulo del cuarto cuadrante. Y de esta forma, pues, ya tenemos nuestra fórmula para obtener el ángulo de referencia en el cuarto cuadrante. Y con eso ya los ubicamos. ¿Por qué es importante entonces? Porque cada uno de estos ángulos de referencia nos va a permitir obtener las razones trigonométricas de cualquier ángulo, no importando en el cuadrante donde se localice. Finalmente vamos a establecer nuestras fórmulas en un cuadro resumen que nos va a ayudar posteriormente a hacer nuestros ejemplos y las ecuaciones. En este cuadro tenemos resumidas las fórmulas para poder obtener nuestro ángulo de referencia de acuerdo al cuadrante, las que acabamos de obtener anteriormente. Entonces, vamos a utilizar esto viendo dos ejemplos. Si tuviéramos un ángulo que fuera igual a 120 grados y nos piden obtener su ángulo de referencia, lo primero que tenemos que analizar es este ángulo de 120 grados, a cuál cuadrante pertenece. El ángulo de 120 grados pertenece al segundo cuadrante, por lo que aplicamos ángulo de referencia es igual a 180 grados menos
el ángulo del segundo cuadrante. Por lo tanto, nuestro ángulo de referencia para este ejemplo es de 60 grados. Veamos otro ejemplo. Si nos proporcionan un ángulo de 310 grados, por ejemplo, el ángulo beta, que mida 310 grados, lo ubicamos en su cuadrante correspondiente. Regresamos a nuestra tabla y vemos que el ángulo de 310 se ubica en el cuarto cuadrante y de esta forma aplicamos la fórmula correspondiente. El ángulo de referencia entonces es 360 grados menos 310. Y finalmente obtenemos nuestro valor y el ángulo de referencia de este ángulo original de 310 grados es 50 grados.